Las parejas pasan meses planeando su boda perfecta, soñando con recuerdos que durarán para siempre. Pero a veces esos sueños se convierten en pesadillas. En este video estamos desglosando 6 de los accidentes de boda más horribles jamás registrados, cada uno desarrollándose en momentos que deberían ser alegres. Era el 12 de julio de 2017 dentro de un modesto salón de bodas en Tiberíades, Israel. La música provenía de altavoces alquilados y los invitados se movían sin prisa, sin saber que un pequeño descuido en la pista de baile pronto convertiría una tradición en una tragedia. Eitan Merel, de 28 años, un técnico en informática de Haifa, era tranquilo y confiable, más feliz detrás de una pantalla y asistiendo a eventos por obligación. Su prometida, Liat, una maestra de jardín de infancia de Sefet, compartía su naturaleza tranquila y había pasado meses planeando la ceremonia, esperando un comienzo alegre para su vida juntos. Su modesta boda reflejó ese esfuerzo cuidadoso y discreto. En preparación para la celebración, Eitan ayudó a elegir el diseño y la iluminación del salón, interesándose cuidadosamente en los detalles prácticos. El suelo de piedra pulida del lugar, elegido por su durabilidad y fácil limpieza, requería frecuentes limpiezas durante los eventos, especialmente cerca de la pista de baile. Eitan entendía bien estas preocupaciones logísticas. Su trabajo consistía en resolver problemas en entornos de trabajo donde pequeños peligros podrían llevar a accidentes. Pero en este caso, las verificaciones finales, como verificar suelos secos entre transiciones, pertenecían al personal. Al caer la noche, los invitados estaban listos para la hora, una parte tradicional de la celebración considerada esencial por muchos miembros de la familia. El plan era levantar a Eitan en una silla en el centro de la habitación. Dudó cuando sus amigos se le acercaron, señalando que nunca se había sentido cómodo con las alturas o con los equilibrios inestables. Pero lo tranquilizaron, insistiendo en que era parte del momento. Los portadores incluían a 2 amigos cercanos y un primo que se estaba recuperando de un esguince de tobillo, pero estaba decidido a participar. Cuando el grupo se formó a su alrededor, la iluminación se atenuó y la música se hizo más fuerte. Los invitados comenzaron a rodear, aplaudiendo y gritando ánimos. Un video de teléfono mostró más tarde los primeros momentos. Eitan agarrando con fuerza los brazos de la silla, sonriendo nerviosamente mientras los que lo cargaban ajustaban su postura. A un lado, un parche de bebida derramada no percibido brillaba bajo las luces en movimiento cerca del pie del primo herido. Varios invitados pasaron alrededor del área minutos antes, pero ninguno alertó al personal. En segundos, la música aceleró y los portadores respondieron, moviendo la silla al ritmo. Eitan se tensó visiblemente cada vez que la silla subía. El primo cambió su peso para seguir el ritmo, poniendo más presión en su tobillo en recuperación. Justo antes del punto de los 37 segundos en el video, su pie derecho se deslizó hacia adelante en el suelo mojado y pulido. Su rodilla se dobló bruscamente hacia adentro, inclinando todo el lado de la silla hacia abajo. La mano izquierda de Eitan se deslizó del brazo de la silla, dejándolo sin equilibrio. Los porteadores restantes intentaron compensar, levantando sus lados bruscamente, lo que lanzó la silla a una inclinación lateral. El ángulo se volvió irrecuperable en menos de un segundo. El video muestra la silla girando, el cuerpo de Eitan doblándose hacia adelante y la gravedad tirándolo de cabeza hacia el suelo de piedra desde aproximadamente 1,5 metros. Él aterrizó principalmente en la coronilla y la región frontal superior de su cráneo, maximizando la gravedad de la lesión. El impacto fue inmediato y severo. Testigos luego describieron haber escuchado un solo crujido fuerte que cortó la música. Eitan se derrumbó de lado, inmóvil, sin ningún reflejo visible para amortiguar la caída. Un charco de sangre se extendió rápidamente desde la coronilla de su cabeza. Un invitado llamó inmediatamente al servicio médico de emergencia, reportando la caída y la lesión crítica. Los paramédicos llegaron en 6 minutos, lo estabilizaron con un collar cervical, lo colocaron en una camilla y comenzaron el traslado al hospital. Fue declarado muerto poco después de llegar. Imágenes de video, imágenes médicas y relatos de testigos formaron la base de la reconstrucción del incidente. El forense documentó una dislocación atlanto-occipital fatal, una fractura de cráneo con minuta y una interrupción catastrófica del tronco encefálico. El informe señaló que las lesiones eran insuperables e instantáneas. En los días que siguieron, The Wedding Hall realizó una revisión interna de sus procedimientos de mantenimiento del suelo durante los eventos. Más tarde, el lugar de trabajo de Eitan creó una tranquila tradición anual. Una pequeña lista de reproducción de terror sonaba durante su reunión de oficina, acompañada de un breve recordatorio sobre la seguridad en los eventos. Era el 2 de marzo de 2013 en Shijiazhuang, China. Un salón de banquetes ya estaba cálido por la multitud reunida adentro.
Entre los preparativos para la próxima boda, una configuración potencialmente peligrosa que involucraba pirotecnia interior pasó desapercibida para los invitados y el personal. Jung Wei-han, de 29 años, trabajaba como coordinador de logística de almacén. Sus supervisores lo describieron como tranquilo bajo presión, y los pequeños proveedores ocasionalmente pedían por él por su nombre cuando los horarios de carga se ajustaban. Recientemente, él accedió a ayudar con una boda próxima, específicamente porque el novio era un amigo cercano de la escuela secundaria. La configuración del salón involucraba unidades pirotécnicas frías certificadas para interiores, diseñadas para producir columnas breves de chispas sin llamas abiertas si se usan correctamente. Se usaban comúnmente en lugares cerrados, pero su operación segura dependía de una distancia vertical mínima de aproximadamente 5 pies de cualquier superficie combustible y de una alineación cuidadosa de los chorros. Las cortinas decorativas hechas de tela sintética se habían bajado para lograr una simetría estética, dejando la distancia vertical peligrosamente pequeña. Menos de 3 pies. Jung Wei se dio cuenta de la estrecha brecha antes, pero asumió que el técnico ya había revisado las tolerancias. La asignación de ese día era directa: quedarse al lado del novio en el borde de la plataforma y sostener la caja de anillos hasta el intercambio. Lo que hacía la configuración más arriesgada de lo normal era la decisión del lugar de mantener activas las 4 unidades pirotécnicas a pesar del techo bajo y las cortinas colgantes ajustadas. Un técnico realizó una prueba rápida poco antes de la ceremonia durante la cual un chorro se desvió unos pocos centímetros de su ángulo. Lo consideró un fallo de rutina y reinició la unidad sin verificar el espacio real con la tela superior. El personal estaba apresurado, los invitados ya estaban sentados y no se había realizado una revisión formal de seguridad. En los minutos previos al incidente, Jung Wei cambió su postura para crear un camino más claro para los parientes mayores que esperaba podrían necesitar espacio al salir más tarde. El novio y la novia se prepararon para su entrada y los técnicos se concentraron en el tiempo en lugar de los riesgos ambientales. Los operadores de cámara se posicionaron cerca de los pasillos laterales, capturando imágenes claras de la plataforma y la decoración del techo. Nada en la habitación sonaba normal, pero los testigos dijeron después que el aire tenía una ligera sequedad química justo antes de la activación, probablemente causada por la acumulación estática en las cortinas sintéticas. Cuando se activaron los efectos pirotécnicos, 3 chorros se dispararon como estaba planeado. Sin embargo, el cuarto disparo se inclinó ligeramente hacia arriba, golpeando las cortinas colgantes. Las fibras sintéticas se encendieron casi al instante y varias chispas impactaron en áreas concentradas, produciendo una pequeña llama que se propagó rápidamente. Los invitados se congelaron. Algunos salieron corriendo, otros dudaron, sin estar seguros de si era parte del espectáculo. Jung Wei dio un paso adelante, guiando a los asistentes mayores hacia una salida. Pero en segundos, las llamas lamieron las vigas, calentando la viga de soporte de madera expuesta sobre la plataforma. La distorsión del calor se intensificó y la viga debilitada, ya comprometida por la edad y la exposición a la humedad, se partió con un fuerte crujido. Los investigadores notaron más tarde que la llama había ardido durante aproximadamente 5 a 7 segundos antes del fallo estructural, lo cual fue suficiente para comprometer la integridad de la viga de madera. Cayó diagonalmente sobre Jung Wei, golpeando sus hombros y parte superior de la espalda, y obligándolo a caer de cara al escenario. Brasas ardientes y fragmentos de tela llovieron a su alrededor. Los intentos de los invitados de llegar a él fueron bloqueados por escombros que caían y el calor que aumentaba, y los espectadores más cercanos se retiraron cuando otra sección del techo comenzó a ceder. Un acomodador cercano llamó inmediatamente al departamento de bomberos de Shijiazhuang y a los servicios de emergencia locales, informando del colapso y de la víctima atrapada. Los bomberos y paramédicos llegaron en minutos, apagando rápidamente las llamas y removiendo cuidadosamente los escombros. Cuando alcanzaron a Jung Wei, estaba inconsciente, con la cara contra el piso chamuscado del escenario, sus brazos atrapados debajo de la madera astillada. Fue removido con seguridad de los escombros, pero a pesar de los intentos de resucitación inmediatos en un área despejada, fue declarado muerto en la escena. Los paramédicos confirmaron que la combinación de asfixia por aplastamiento e inhalación de humo y aire sobrecalentado hizo que la supervivencia fuera imposible. El forense determinó la causa de muerte como asfixia traumática por compresión de viga, agravada por lesiones de inhalación térmica. La Oficina de Seguridad Municipal citó una distancia inadecuada de las cortinas, ángulos de pirotecnia no verificados y una viga de soporte comprometida. El lugar fue multado. Se le exigió retirar todas las telas sintéticas del techo, reemplazar las estructuras debilitadas y hacer cumplir los controles de seguridad pirotécnicos en interiores obligatorios. Era el 16 de agosto de 2014, en un salón de eventos alquilado en Catanduanes, Filipinas. La humedad de la tarde se asentó en las ventanas abiertas, llevando el zumbido familiar de las líneas eléctricas cercanas y el ruido desigual de un generador portátil afuera.
Roland Abelo, de 34 años, trabajaba como supervisor de un centro de llamadas conocido por organizar pequeños programas en la oficina y ser voluntario en eventos comunitarios. Le gustaba cantar y se enorgullecía de planificar detalles, especialmente para su próxima boda con su futura esposa, Christy. Amigos lo describieron como alguien que evitaba gastos innecesarios, pero insistía en hacer que las reuniones se sintieran personales. Debido a los apagones recurrentes en la región, Roland había investigado opciones de equipos económicos. El DJ móvil que contrató utilizó un generador portátil de 220 voltios, 60 Hz, adecuado para alimentar altavoces y luces, pero sensible a las fluctuaciones de carga. En el lugar, la electricidad se distribuía a través de largos cables de extensión pasados por una ventana y pegados al piso. La mayoría del equipo dependía de una buena conexión a tierra para evitar corrientes parásitas que se movieran a través de componentes metálicos, especialmente los soportes de micrófono. Sin embargo, el soporte del DJ tenía un cable de conexión a tierra cortado que había sido envuelto en cinta aislante en lugar de ser reemplazado. Bajo voltaje normal, podría haber pasado desapercibido, pero la salida inconsistente del generador aumentó la probabilidad de una falla. La pareja planeó un programa corto donde Roland haría un dúo con su novia. Era una parte opcional de la noche, añadida principalmente porque los familiares insistieron en capturar una grabación para compartir con la familia extendida. Más temprano esa tarde, el generador se había detenido 2 veces durante las pruebas de sonido, pero el DJ aseguró a todos que era normal e insistió en que el equipo se estabilizaría una vez que el programa comenzara. Se mencionó una breve advertencia sobre posibles aumentos, pero nadie retrocedió para reevaluar el cableado o el estado del soporte. Minutos antes de la actuación, los invitados se agolparon cerca del frente con sus teléfonos en alto. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente cuando el generador asumió la carga de altavoces adicionales. Roland se acercó al soporte del micrófono mientras ajustaba las mangas de su camisa, concentrado en cronometrar su entrada. En el instante en que Roland envolvió su mano derecha alrededor del soporte de metal, se escuchó un chasquido eléctrico agudo. Su cuerpo se puso rígido en una postura rígida y bloqueada. El camino eléctrico pasó de su mano derecha a través de su cuerpo hasta sus pies, que estaban en contacto con el piso del escenario, completando el circuito. Un vídeo tomado por los invitados lo muestra incapaz de soltar su agarre. Su brazo izquierdo se tensa contra su pecho mientras su mandíbula se aprieta. La salida irregular del generador continuó alimentando corriente a través del soporte sin conexión a tierra, manteniéndolo en su lugar durante varios segundos. Cuando el generador falló y se detuvo, el cuerpo de Roland se liberó abruptamente. Cayó hacia atrás desde el borde del escenario de aproximadamente 10 pulgadas sin movimiento de protección. Su cabeza golpeó el borde de concreto del escenario, produciendo un impacto secundario. Un asistente de escenario cercano llamó inmediatamente a los servicios de emergencia locales. Los paramédicos llegaron en 6 minutos. A pesar de los esfuerzos de resucitación, Roland fue declarado muerto en el lugar. La autopsia determinó que la causa principal de la muerte fue fibrilación ventricular por electrocución. Las lesiones secundarias incluían una fractura deprimida del hueso occipital, consistente con la caída hacia atrás después del paro cardíaco. En los días siguientes, su novia rechazó presentar cargos criminales. Las familias extendidas de la pareja trabajaron silenciosamente para apoyar a Christy, ayudándole a superar el duelo mientras preservaban los toques personales que Roland siempre valoraba para reuniones y celebraciones. Era el 1 de noviembre de 2014 en Jaipur, India, donde el calor de la tarde se mantenía sobre los estrechos caminos que llevaban a un lugar de bodas. El buggy decorado al frente parecía lo suficientemente estable, pero los pequeños signos de tensión alrededor del caballo y el manejador insinuaban riesgos que nadie eligió reconocer. Anaya Yoshi, de 25 años, trabajó como maestra de jardín de infancia, conocida por organizar días culturales y alentar a sus estudiantes a aprender canciones tradicionales. Siempre había imaginado llegar a su boda en un clásico carruaje tirado por caballos, una elección más ligada a los sentimientos que a la extravagancia. Su prometido Nimesh la describió como gentil pero firme en ciertas tradiciones, a menudo influenciada por parientes lejanos que querían que la ceremonia pareciera auténtica para las fotos y las expectativas de la comunidad. La yegua marwari asignada a su reserva era generalmente confiable para el trabajo de procesión, entrenada para manejar multitudes, tambores y fuegos artificiales moderados. El sistema de arneses consistía en un collar de pecho acolchado, correas laterales y riendas pasadas por anillos simples, no un equipo especializado sino útil para movimientos ceremoniales lentos. El carruaje en sí era de madera ligera con paneles ornamentales y un asiento tipo banco poco profundo. En condiciones normales, el montaje permitía cambios de velocidad graduales y un manejo predecible. Sin embargo, los petardos podían crear picos de ruido repentinos que sorprendían incluso a los caballos experimentados, especialmente en espacios cerrados. Durante la procesión, el encargado advirtió varias veces sobre la proximidad de los petardos.
Sin embargo, los familiares decidieron encender más al final, insistiendo en que completaba la celebración. La yegua comenzó a sacudir la cabeza, dar una pata una vez y cambiar de peso de manera desigual. Primeros indicios de creciente agitación. Nadie detuvo la procesión para permitir que la yegua se calmara. Entonces, un grupo de petardos se encendió más cerca del caballo de lo planeado. La yegua se estremeció con fuerza, tirando hacia adelante y sacando las riendas de las manos del conductor. La carreta se tambaleó por un estrecho callejón de piedra que conectaba la calle con la entrada del lugar. Los invitados gritaban e intentaban abrir camino, pero el espacio limitaba el movimiento de la yegua, aumentando su pánico. El conductor trató de recuperar el control apoyando sus pies, pero las riendas se habían deslizado demasiado. Cuando la yegua aceleró, la rueda izquierda chocó con un borde elevado de drenaje, sacudiendo bruscamente el carruaje. Anaya, limitada por el peso y la longitud de su vestido, apenas pudo sostenerse o ajustarse. Los testigos describieron más tarde cómo el armazón de la buggy se astilló al raspar contra la pared y la inclinación la lanzó hacia un lado con considerable fuerza. En el momento del impacto, el caballo se movía a aproximadamente 13 millas por hora. Ella chocó contra una pared de ladrillo enlucida. La marca en la pared coincidió más tarde con su hombro y cabeza. Varios invitados escucharon un crujido sordo en el momento del impacto. Ella aterrizó en el suelo inmediatamente después, el velo enredado en la madera rota. Un invitado cercano llamó a los servicios de emergencia de inmediato y los paramédicos llegaron en 8 minutos. Pero a pesar de sus esfuerzos, ella fue declarada muerta en el lugar. Más tarde, la autopsia determinó que la causa de la muerte fue una dislocación craneocervical acompañada de fracturas compuestas del cráneo y múltiples fracturas de costillas que causaron una rápida hemorragia interna. Las heridas indicaron que la muerte ocurrió en momentos después del impacto. La superficie del callejón, irregular con bordes de drenaje de piedra, contribuyó al volcado del carruaje y a la pérdida de control subsiguiente. La capacidad limitada de bracearse debido a su vestido amplificó aún más la fuerza transmitida a su cuerpo. Las escuelas locales llevaron a cabo un breve homenaje en las semanas siguientes. Nimesh permaneció a su lado durante todo el tiempo, organizando los servicios funerarios y consolando a los familiares. La yegua fue retirada de las tareas de bodas y el encargado reforzó las restricciones sobre fuegos artificiales para futuras procesiones. Era el 8 de diciembre de 2018, en Sao Paulo, Brasil. En un lote de eventos al aire libre detrás del salón comunitario, los trabajadores se movían entre mesas y cables, ajustando decoraciones mientras el viento cambiaba impredeciblemente. Mateus Ribo, de 27 años, trabajaba como aprendiz en un taller de autos. Tenía la costumbre de asumir tareas físicas sin dudarlo, en parte para demostrar que era capaz después de meses de luchar por ascender en el taller. Su prometida Sofía era maestra de preescolar de la misma ciudad. A menudo mencionaba que quería demostrar a sus supervisores que podía manejar más responsabilidad, y ayudar con los montajes de bodas se había convertido en una forma de demostrar su fiabilidad a un grupo más amplio. Los arcos de globos con globos de papel de aluminio adheridos a marcos de aluminio eran ligeros pero conductores eléctricos. Al levantarse verticalmente, la sección superior se convirtió en una larga barra horizontal capaz de conectar líneas de alta tensión si se acercaba demasiado. Las líneas eléctricas aéreas del lugar llevaban 13,8 kilovoltios, típico para la distribución urbana, con los cables más bajos en el mínimo requerido de espacio libre para el manejo seguro de estructuras altas. La base del arco descansaba sobre pesos de plástico, pero una vez levantado, todo el marco actuaba como un conductor continuo sin aislamiento. En condiciones calmadas, el riesgo se mantenía bajo, pero con vientos cambiantes, el margen de seguridad disminuía rápidamente. Esa tarde el fotógrafo pidió un espacio extra de 2 pies para las fotos de grupo. Mateus se unió a otros 3 ayudantes para levantar el arco. Un miembro del equipo notó que la parte superior parecía cerca del cable más bajo, pero Mateus creía que el cable colgaba lo suficientemente alto como para evitar el contacto. Los avisos meteorológicos habían mencionado ráfagas intermitentes. Sin embargo, el equipo tenía como objetivo terminar antes de que llegaran los invitados y continuaron reposicionándose a pesar del viento inestable. Mientras levantaban el arco a su altura completa, una ráfaga repentina empujó la sección superior de lado. Los ayudantes se movieron para ajustar su posición, pero la varilla de aluminio tambaleó sobre ellos. Mateus apretó su agarre, inclinándose hacia adelante en un intento de contrarrestar el peso. La siguiente ráfaga inclinó la esquina superior hacia el cable energizado más rápido de lo que podían reaccionar. El marco de aluminio tocó el cable activo, produciendo un intenso arco eléctrico con un destello blanco brillante. Mateus, sosteniendo el marco con ambas manos, recibió la corriente continua. Sus músculos se bloquearon instantáneamente. Testigos lo vieron caer hacia atrás cuando el arco terminó al perder contacto. El humo se elevaba de su camisa con marcas de quemaduras formándose en el césped debajo de él. Los paramédicos llegaron dentro de unos minutos después de que un miembro de la familia llamara.
A pesar de la RCP y la desfibrilación, Mateusz fue declarado muerto en el lugar. El forense determinó que la causa de la muerte fue una electrocución de alto voltaje, lo que resultó en un paro cardíaco inmediato y una insuficiencia respiratoria. También tenía quemaduras de tercer grado en ambas palmas, una quemadura de salida lineal en el pie izquierdo y un carbonizado interno profundo a lo largo de los músculos del antebrazo siguiendo el camino de la corriente eléctrica. Después del incidente, Sofía se quedó en el lugar donde Mateusz cayó, rodeada de familiares y amigos. Semanas después, realizó un homenaje privado allí, colocando velas y flores como un tributo personal, mientras que la revisión municipal de las pautas de seguridad ofrecía poco consuelo ante su pérdida. Era el 4 de mayo de 2016, en la terraza del segundo piso de un hotel junto al mar en Izmir, Turquía. La recepción acababa de pasar y a su fase más tranquila, con los invitados quedándose después de la ceremonia. El aire estaba tranquilo, pero la barandilla de madera más cercana a la línea de flotación crujía intermitentemente bajo el peso cambiante. Kerem Ulus era un profesor de ciencias de escuela secundaria de 31 años. Su novia Selin compartía su naturaleza tranquila y había pasado meses planeando la ceremonia. Fuera del trabajo, Kerem vivía tranquilamente, disfrutando de pequeñas rutinas y comodidades simples. Los amigos lo recordaban como una persona amable y confiable, del tipo cuyo cuidado a menudo pasaba desapercibido. En los meses previos a la boda, Kerem se había involucrado más en documentar su vida, en parte debido a la gentil presión de sus familiares y en parte porque sus estudiantes seguían sus ocasionales actualizaciones relacionadas con la escuela en línea. Sus padrinos de boda incluyeron la asociación educativa local, que proporcionó pequeñas becas para que los maestros destacaran la participación comunitaria. Aunque rara vez buscaba atención, entendía el valor de contribuir a esa visibilidad. El hotel junto al mar tenía una terraza conocida por sus vistas, sostenida por soportes metálicos que se habían instalado más de una década antes. La estructura se basaba en una distribución equitativa del peso en toda su superficie, con un límite de ocupación publicado cerca de la puerta. Después de la ceremonia, el fotógrafo sugirió una foto grupal en la terraza. El cartel indicaba un máximo de 12 personas, un límite relacionado con la antigüedad y el estado de los soportes. Aún así, casi 27 invitados subieron a la plataforma, siguiéndose unos a otros sin vacilar. Se estima que el peso combinado del grupo duplicó aproximadamente la capacidad segura de la terraza. Ningún personal intervino porque el equipo de recepción estaba ocupado adentro preparando el siguiente plato. Kerem estaba cerca del borde. Alguien llamó a todos para acercarse, provocando un movimiento final que empujó el peso hacia la esquina lejana. Los relatos de los testigos y el análisis estructural posterior coincidieron estrechamente. Uno de los principales soportes, comprometido por años de exposición a la sal, se rompió a lo largo de su línea de soldadura. Una grabación de teléfono capta el fuerte chasquido metálico, seguido de una rápida caída hacia abajo. La terraza cedió de un solo movimiento, cayendo aproximadamente 2,5 metros. Las barandillas se soltaron cuando la plataforma colapsó, sin ofrecer resistencia significativa, y la tabla se astilló bajo la carga. Kerem fue empujado hacia afuera cuando la barandilla se partió. Su cuerpo giró ligeramente durante el descenso, con el torso superior inclinándose hacia adelante mientras las piernas quedaban atrás, creando una trayectoria de aterrizaje diagonal. Las imágenes muestran su cuerpo golpeando el patio de concreto abajo. Los testigos describieron un impacto fuerte y singular, pérdida inmediata de movimiento y sin signos de reflejo protector. Otros 2 huéspedes cayeron detrás de él pero golpearon en ángulos diferentes. Kerem absorbió toda la fuerza de la caída debido a su ubicación en el borde exterior. Selin gritó e intentó alcanzarlo, pero otros invitados la detuvieron. Uno de los familiares cercanos llamó inmediatamente a los servicios de emergencia locales. Los paramédicos llegaron en 7 minutos. Lo evaluaron de inmediato e intentaron soporte vital básico mientras lo inmovilizaban con un collar cervical, observando que no respondía y tenía las pupilas fijas. A pesar de estos esfuerzos en la terraza, se declaró a Kerem muerto en el lugar tras confirmar un traumatismo contundente masivo y heridas no sobrevivibles. El forense documentó un trauma contuso masivo, incluyendo un tórax aplastado, una aorta rota y múltiples fracturas bilaterales de costillas. La pérdida de consciencia ocurrió instantáneamente al impactar y el paro cardíaco siguió en segundos. En las semanas que siguieron, los estudiantes de Kerem crearon una exhibición conmemorativa utilizando sus notas de laboratorio escritas a mano y los modelos que había construido para las demostraciones en clase. El hotel reemplazó discretamente todos los soportes de los balcones y agregó advertencias bilingües enfatizando límites estrictos de ocupación. Gracias por mirar. Si te gustan estas historias, haz clic aquí.